Futuros desiertos. Ciencia ficción y realidad social. Buenos tiempos a ti que escuchas Futuros Desiertos. Gracias por ajustar tu dispositivo de recepción y escucha para reproducir esta transmisión atemporal. Soy el profesor Distopías, y si eres escucha habitual de este cadáver exquisito con formato de podcast, te debo algunas explicaciones. El agente Distopías sigue en ruta hacia Europa. O siguió, o seguirá. Depende del tiempo desde el cual escuches esto. Y también de la secuencia subjetiva que haya seguido al escuchar la crónica del viaje espacial de la gente. En tanto que esa experiencia pudo haber sucedido en mi pasado subjetivo, puedo garantizar que el agente sobrevivirá a su travesía. No sin complicaciones y más crisis existenciales, claro. Esta prolongada pausa que probablemente has percibido entre transmisiones se debe obviamente a los devenires del tiempo. En ocasiones es difícil sincronizar momentos con otras voces, tanto las internas como las de otras entidades. Es normal, y está bien que así sea, supongo. Dicho eso, te agradezco por estar ahí, al otro lado del tiempo, acompañándome en la exploración de estos futuros desiertos que habitaremos, y también hemos abandonado y abandonaremos, en este interminable ejercicio de dirigir la mirada al mundo y sus realidades. Esta transmisión forma parte de las que he nombrado bitácoras atemporales. Probablemente, desde tu percepción del presente, sea la primera de una serie. Probablemente no sea la primera que hayas escuchado. Y aun si percibimos cierto orden o secuencia en estas bitácoras atemporales, no pretenden tenerlo. Serán simples transmisiones al mar de los tiempos, jugando un poco con la ambigüedad del concepto de futuros desiertos, ciencia ficción y realidad social. Y vaya, sabemos que en ocasiones los límites entre dichos ámbitos pueden resultar un poco difusos, o mucho. Quienes nos desplazamos entre distintos tiempos llegamos a habituarnos a esa ambigüedad. Supongo que es uno de los sesgos del oficio. Sobre las circunstancias en las que emito esto, digamos el tiempo y el espacio que habito objetivamente y mi subjetividad biográfica actual, no profundizaré en estas bitácoras. Mi historia de aprendizaje desde que trabajo para la agencia, entidad colectiva encargada de estudiar a la humanidad a través de las infinitas líneas temporales existentes, seguirá desarrollándose en el registro de las distintas misiones del agente Distopías, posteriormente ascendido a profesor en dicha organización. Por lo que, con la suficiente perspicacia, alguien podría notar dos cosas. Que el momento de mi vida desde el que explico esto es posterior a los eventos que se han transmitido hasta el momento en el podcast, y que estoy hablando de mí en tercera persona, lo cual da un poco de cringe. Nuevamente, vicios derivados de la estática temporal. También, tal vez busco un pretexto para compartir las experiencias que se desprenden de este ejercicio retrospectivo, introspectivo, creativo, reflexivo o algo así, o todas las anteriores, o ninguna de las anteriores. Y entre las varias cosas que tal vez he aprendido en esto de observar las crisis sociales y ambientales, es que siempre encontraremos formas interesantes de narrarlas, de significarlas, formas que responden a sus contextos tan particulares. Aunque encontremos patrones comunes, cada línea temporal, cada espacio social, cada comunidad humana, micro o macro, terminará adoptando una identidad narrativa propia a partir del dolor que ha experimentado, desde el miedo y, claro, desde las experiencias gratificantes. Y es inevitable pensar el cómo me relaciono con esas otredades, cómo nos relacionamos desde la alteridad colectiva. Inevitable sentir cringe de uno mismo respecto a decisiones tomadas en el pasado. ¿Por qué tuve esa crisis con hormigas imaginarias? ¿Por qué me expuse absurdamente a morir asfixiado?
¿Por qué perseguí a un telépata confiando en mi fortaleza mental? ¿Por qué confié en el viejo? ¿Por qué no abracé a la gente? ¿Por qué actué como imbécil durante esa temporada? Es normal sentir culpa al voltear al pasado y engancharse en el incomodísimo y paradójicamente satisfactorio ¿por qué? Pero, eventualmente, en el mismo acto de narrar, se puede transitar a la aceptación de la propia historia de aprendizaje. Y es parte de la función que puede tener este ejercicio metanarrativo. También, algo que he observado en mis viajes entre los tiempos son las formas de percibir el tiempo que pueden tener distintas sociedades humanas. Desde los propios paradigmas que sustentan las cosmovisiones compartidas, hasta las relaciones individuales con la propia experiencia subjetiva del tiempo. Continuamente estamos dialogando con el tiempo, representado en ocasiones como una entidad antropomórfica de carácter teológico, a veces como una dimensión física en interacción con fuerzas fundamentales, y en otros contextos como una secuencia de cómputos lógicos que permiten la emergencia de la autorreferencialidad de estos procesos informáticos. De una u otra forma, nuestro principal recurso para dialogar con el tiempo es el lenguaje, obviamente. Contamos historias, nos reafirmamos eventos experimentados, planificamos y consideramos posibilidades de nuestros devenires mediatos e inmediatos. Recordamos e imaginamos, gracias a los poderes que el lenguaje ha proporcionado a nuestra especie. Y sí, como todo gran poder implica bla 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 bla, también sufrimos en esos diálogos con el tiempo. Y para afrontar el sufrimiento, en ocasiones pensamos que todo tiempo pasado fue mejor, o nos embarga una estúpida esperanza hacia el futuro que nos intenta vender alguna marca o el personaje político del momento. Sesgos de liberación prolongada, discursos de alivio inmediato, analgésicos verbales, filosofía homeopática. Lo que esté disponible en el contexto inmediato. Y eso nos lleva al espacio, los lugares que habitamos desde nuestros haceres, nuestras rutas de vida, la exploración a la que alguien nos empujó en algún momento y seguimos recorriendo, en círculos, arbitrariamente, o en un ir y venir entre lo conocido y lo desconocido. ¿Cómo nos relacionamos con el espacio, con nuestros contextos, si somos parte del espacio ecológico, si somos contexto mismo? Para ello, claro, contamos con nuestra corporalidad en un primer momento, nuestras capacidades físicas para actuar sobre el medio, transformarlo, en la constante búsqueda de experiencias gratificantes. La humanidad ha construido ciudades para evitar los malestares que pueden encontrarse en la realidad inmediata. Muros, aires acondicionados, escaleras, ventanas, puertas corredizas y giratorias, vehículos impulsados por energía solar fosilizada, zapatos y lentes oscuros, vasos para beber y tenedores para pinchar alimentos con relativa pulcritud. Una sociedad construida con tecnologías pensadas para evitar aquello que experimentamos con desagrado en un mundo que percibimos como hostil. Las civilizaciones surgieron a partir del reconocimiento de nuestra fragilidad, del temor hacia los espacios que habitamos, y desde las fronteras que terminamos imaginando en los espacios siempre palpitantes. Ya saben, la arrogancia de la propiedad privada, los conflictos humanos por poseer o controlar. Tiempo y espacio, y nuestro continuo afán de control sobre estos. Bueno, estoy generalizando. Cierto es que individuos y colectivos han aprendido a relacionarse con sus contextos de muy diversas maneras. Claro, es una de mis preguntas de investigación de cajón. Esas experiencias diversas, los relatos de esperanza que acompañan las emancipaciones y las revoluciones, la posibilidad de entender nuestra participación en el frágil equilibrio ecológico del que formamos parte, la aceptación del rol arbitrario que nos corresponde en la velocidad de las cosas, y las formas de aceptación y validación de las rabias, los malestares y los júbilos efímeros de la irrelevancia cósmica.
las formas en las que la humanidad ha significado las paradojas a las que nos enfrentamos en el curso de nuestra fugaz existencia. Espacio y tiempo, tiempo y espacio, contexto histórico, contexto social, contexto ecológico, contexto, texto, contexto que nombra, narra, lanza y detiene, el sustrato donde se manifiesta y experimenta aquel fenómeno abismal al que llamamos conciencia. La velocidad del pensamiento, mediado por unos tiempos, múltiples espacios habitados en los infinitos presentes inacibles que logra reconocer la conciencia, individual, colectiva, cósmica. Saltemos un poco por los tiempos, regresemos a la hostilidad de nuestras realidades inmediatas. Había una vez un señor que durante mucho tiempo se dedicó a observar ratas y palomas. Encontró que los mismos principios que operan sobre la conducta de estas especies aplican también para cualquier humano adulto independientemente de las creencias arrogantes que pueda tener respecto a la superioridad de nuestra especie. Este señor, que también llegó a imaginar y narrar sus propias utopías, alguna vez escribió: «Qué lejos estamos de conocer las realidades humanas, en el sentido en que la física y la biología conocen sus respectivas esferas. Y mucho, igualmente, es lo que nos falta para llegar a ser capaces de evitar la catástrofe hacia la que el mundo parece moverse irremisiblemente. Nuestra época no sufre por ansiedad, sino por accidentes, crímenes, guerras y otras realidades dolorosas y llenas de peligro a las cuales la gente, con tanta frecuencia, queda expuesta». Burrhus Frederick Skinner, observador de las interacciones de los organismos en tiempos y espacios específicos, planteaba estas ideas en la década de los 70. En alguna otra línea temporal atípica corren los rumores de que fue uno de los responsables de la llamada Guerra de las Palomas, pero esa tal vez sea historia para otra ocasión. Las infinitas versiones de la existencia de este personaje muestran una tendencia marcada. Pensaba en futuros posibles, buscando entender las condiciones para acercarnos a una existencia digna. Estudiando el continuo de interacciones de los organismos, la forma en la que se relacionan con el tiempo y el espacio. Escribió este fragmento que comparto en la década de los 70, varias décadas antes del presente en el que puedas estar experimentando la sonoridad de este debraye, y resulta una frase tan precisa. Para tu tiempo, para mi tiempo, tal vez para cualquier tiempo experimentado por cualquier persona. En el mismo libro donde se encuentra esta cita, Más allá de la libertad y la dignidad, reflexiona sobre la función que puede adoptar aquello que él llama literatura de la libertad. Aquellos productos humanos, narrativos, que enmarcan y exaltan lo posible, explorando las formas de resistencia, de emancipación, de derrocamiento del control opresor. Maravillosas utopías, que pueden tener un efecto paradójico en nuestra conducta, en los contextos inmediatos que habitamos. Pretendo justificar mi pesimismo, mi afición malsana a las distopías de las que me he apropiado al grado de usarlas en mi nombre. Nah, ya lo he hecho, ya lo he justificado. Ahora solo pretendo jugar con las paradojas, como siempre lo he hecho también. ¿Quién sabe? Ni pretendo ni puedo cambiar el mundo. Solo observarlo, narrarlo, desde la profunda perplejidad que me produce la existencia misma. Y tal vez, acompañarnos en la perplejidad, a través de los tiempos, y disfrutar de la gran broma cósmica, ya sea que logremos entenderla o no. Eso es lo de menos. Gracias por estar ahí, al otro lado del tiempo. No te vayas. Esto es Futuros Desiertos.